Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Víctor Hugo Michel, que es el director de editorial de El Financiero Bloomberg Televisión, y nos va a platicar de una columna que publicó hoy con nosotros, que predice la que sería la siguiente gran crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Víctor, cuéntanos un poco sobre este texto. Hola amigos de Facebook, así es, es la columna Hotel Abismo, la columna que regularmente entrego al sitio de financiero.com, y lo que hoy abordo es precisamente yo le llamo una bomba de tiempo que va a estallar en los próximos días, probablemente 1 o 2 semanas cuando mucho, con el gobierno estadounidense, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay que decirlo, después de lo que pasó con Donald Trump, parece ser que no aprendimos y que queremos volver a irritar al gobierno de Barack Obama. ¿Qué pasa? Y se los explico sencillamente. Tenemos el nuevo sistema de justicia penal, este sistema que acaba de empezar hace 2 meses, ha estado cocinándose en México desde hace ya varios años, desde hace 8 años. El gobierno que más ha insistido en que nosotros cambiemos nuestro sistema de justicia para que sea un sistema de justicia más parecido al estadounidense, ya con tribunales, a veces con testigos, más basado en lo oral que en lo escrito. Bueno, el gobierno que más ha insistido en eso ha sido Estados Unidos. Históricamente el gobierno de Estados Unidos ha tratado de que nosotros cambiemos nuestro sistema de justicia, que antes se basaba mucho en papeles, en el Ministerio Público, en acusaciones, para que pudiéramos tener básicamente un sistema de justicia más equitativo y que pudiéramos reducir nuestros índices de inseguridad. Bien, ¿qué va a pasar? El gobierno de Enrique Peña Nieto en este momento está a punto de lanzar una contrarreforma de justicia. Prácticamente está buscando quitarle los dientes al nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque los gobernadores de los estados están en este momento aterrados. ¿Por qué? Se los explico también. Se están disparando las denuncias en todos los estados porque ahora el nuevo sistema facilita la posibilidad de que el ciudadano emite una denuncia. Y ahora se están subiendo las estadísticas de violencia, de inseguridad, de robo. Entonces están quedando en evidencia los gobernadores de que no están haciendo su trabajo. Fueron a quejarse con Osorio Chong, con el secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación accedió. De hecho, el pasado 30 de agosto, ante senadores, dijo: vamos a mandar una serie de modificaciones al nuevo sistema de justicia penal para tratar de hacerlo más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? La realidad es que van a buscar una forma de maquillar las cifras para que no veamos estas estadísticas enormes, astronómicas, que están empezando a llegar de los estados, precisamente porque el nuevo sistema de justicia sí está enfocado a atender al ciudadano. ¿Por qué se van a enojar los estadounidenses? Porque han invertido $200 millones de su propio dinero, el gobierno estadounidense, a través de la iniciativa Mérida, desde hace 8 años, precisamente para financiar este cambio del sistema de justicia penal aquí en México. Es decir, para los estadounidenses este es un tema muy importante, es un tema que han presionado desde hace ya bastante tiempo, desde que estaba Felipe Calderón, presionaron mucho con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y aquí hay un punto clave. Una de las personas importantes, una de las personas que más presionó para que se nos dieran fondos para que pudiéramos avanzar en la implementación de este sistema de justicia fue precisamente Hillary Clinton, hoy candidata a la presidencia de Estados Unidos. En su momento fue secretaria de Estado. Esta persona, la misma persona a la que ofendimos, o a la que ofendió Enrique Peña Nieto la semana pasada de forma bastante directa, al permitir la entrada de Donald Trump a México. Así que si de por sí ya teníamos algunos problemas con Washington, con el gobierno de Estados Unidos, que ya se han manifestado de distintas formas, bueno, pues estamos a punto de patear otra vez el pesebre para que se enojen más los estadounidenses, ahora cambiando y destruyendo por completo prácticamente uno de los proyectos de política exterior más atesorados, más deseados por los estadounidenses en México. ¿Cuál era? Pues básicamente ayudarnos a dotarnos a nosotros mismos de un sistema de justicia eficiente y no el mamotreto ese que teníamos antes, que ya las historias las sabemos, las historias de injusticia de personas que han pasado hasta décadas encarceladas sin haber sido llevadas a juicio. Así que ese es parte del problema que se nos viene encima. Ahí está en la columna Hotel Abismo, que el día de hoy ya se va a publicar, que estaba publicando ahí en el sitio de internet del financiero.com. Les invito a que le echen un ojo, manden sus comentarios, platiquemos sobre este tema. Ya verán que en los próximos días, cuando lleguen las iniciativas que va a mandar el gobierno federal para modificar el sistema de justicia penal, va a haber mucho ruido por parte de organizaciones de la sociedad civil que precisamente han invertido años, casi 8 años, en crear este nuevo sistema, y a 2 meses de que entró en vigor, pues el gobierno federal ya se quiere echar atrás. ¿Por qué? Porque está revelando una realidad que es bastante
dura y dolorosa en cierta medida. Víctor, en tu columna mencionas a detalle, por ejemplo, el tema de cómo se levantan las denuncias en el sistema, digamos, tradicional y cómo en el nuevo sistema, y cómo esto revela el nivel de delincuencia que hay en los estados, que es lo que golpearía principalmente a muchos gobernadores. Explícanos la diferencia entre uno y otro y cómo esto ha sido como uno de los puntos que más han reclamado ellos y cómo hay esta búsqueda de maquillar las cifras. Les cuento este dato, es muy interesante, porque antes, por ejemplo, si te robaban tu celular, tú vas en la calle, te roban tu celular, tú te presentabas ante el Ministerio Público para dar ahí tu denuncia. ¿Qué pasaba si no regresabas en 48 horas? Esa denuncia se desechaba y ya no se convertía en averiguación previa. Ergo, por ende, ya no se tomaba en cuenta en las estadísticas. No aparecían las estadísticas finales sobre delitos en este estado, digamos, sea ya la Ciudad de México, sea el Estado de México. ¿Qué pasa? Ahora con el nuevo sistema de justicia penal se facilita la presentación de denuncia y automáticamente ya de oficio queda registrada la estadística del acto delictivo. Me robaron mi celular, me presento ante las unidades de primer contacto, así se les llama, estas unidades que han creado ahora las procuradurías o las fiscalías. Incluso mencionas, por ejemplo, que hasta delante de un propio policía puedes ya reportar tu delito. Ante un policía puedes tú presentar tu denuncia, ya puedes reportar tu delito, que se están multiplicando de forma astronómica. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos viendo las verdaderas cifras, la realidad de la inseguridad que vivimos en México. Muchas personas que nos están viendo, de seguro les han robado, los han asaltado, han sufrido algún robo de una autoparte, algún problema. Conectar de nuevo. Ya estamos nuevamente conectados. Ahora, como les decía, a muchos de los que están viendo esto, a muchos de los que vivimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otras ciudades del país, nos han robado alguna autoparte, nos han robado un celular, nos han asaltado, y algunos hemos presentado denuncias y otros no. ¿Por qué? Porque muchas veces el Ministerio Público trataba de desalentarte, te decía no va a haber nada, no va a haber resultados. ¿Y qué pasaba? Al final las estadísticas que teníamos, las estadísticas que veíamos de los estados de la inseguridad nos reflejaban que había habido 5 asaltos cuando en realidad había una cifra negra de 15. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que ya tenemos cifras más duras, más elevadas de los asaltos, de la incidencia delictiva en los estados, y eso tiene preocupados a los gobernadores. ¿Por qué? ¿Por qué están preocupados los gobernadores? Porque ahora sí se está reflejando la ineptitud, la ineficiencia que hay en los órganos de procuración de justicia de este país. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fueron los gobernadores encabezados por Erubiel Ávila. Esto lo platiqué con personas ahí al interior de Bucareli, de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué le presentaron al secretario de Gobernación? Una serie de exigencias de que prácticamente necesitaban en ese momento, o necesitaban que se comenzara a buscar la forma de quitarle lo duro a la reforma o al sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque estaban las cifras demasiado elevadas. Y Gobernachong, como le dicen, el secretario de Gobernación, accedió. Y entonces, unos días más tarde, y esto lo hizo hace unos días en la plenaria del Partido Verde, reconoció que se tenían que hacer modificaciones para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal. Pero la gente que sabe de esto sabe, lo que me han comentado es que ya se está preparando una contrarreforma que lo que va a hacer es quitarle los elementos más duros, más contundentes a este sistema. ¿Para qué? Para que regresemos al statu quo, a la forma en la que estábamos antes, que era que si tú no presentabas tu denuncia o si no ratificabas tu denuncia, se desechaba. Así que las cifras volverían a bajar y volveríamos a tener esta impresión de que nuestros gobernantes en efecto están haciendo su trabajo en materia de seguridad pública. Y como les decía, esto le va a caer a los estadounidenses bastante mal. Un poco platícanos más de la inversión que ha hecho el propio gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, precisamente para que México tenga un sistema más transparente, con menos papeleo, con menos burocracia. Así es, para los estadounidenses ha sido un proyecto histórico el cambiar nuestro sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de justicia penal, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido de una u otra forma, es altamente ineficiente. La tasa de impunidad, por ejemplo, termina llegando al 99%. ¿Por qué? Porque no se terminan investigando los delitos, porque no hay procedimientos. Hemos visto también muchas veces que han terminado delincuentes en la calle. ¿Por qué? Porque se violó el debido proceso, porque se violaron sus garantías. Todo eso es parte de los vicios enormes que tenía nuestro sistema de justicia penal y que lo hemos vivido y lo hemos visto de varias formas. Bueno, el gobierno de Estados Unidos desde los 90s tenía muy identificado, que este era uno de los graves problemas en México, nuestro sistema de justicia. Desde ahí empieza, desde el gobierno de William Clinton,
empieza esta idea de ayudar al gobierno mexicano a reformar su sistema de justicia penal, va tomando poco a poco fuerza, pero no es sino hasta 2008 cuando se lanza la iniciativa Mérida, que se encuentra el instrumento idóneo para poder invertir grandes cantidades de dinero y avanzar en la reforma de nuestro sistema de justicia. ¿Qué se hizo? Se invirtieron, estamos hablando de millones de dólares, en total estamos hablando de unos 200 a 220 millones de dólares de dinero estadounidense que ha venido a nuestro país, que ha sido transferido a la Procuraduría General de la República, al Consejo de la Judicatura Federal, a los consejos de las judicaturas estatales. ¿Para qué? Para que pudieran reformar los sistemas de justicia. Es decir, Estados Unidos le ha metido lana a nuestro sistema y ahora esto es lo que está en riesgo. De hecho, desde 2013 el sistema de información del Congreso de Estados Unidos ya advertía que había resistencias por parte de los gobernadores, particularmente porque ellos estaban persiguiendo, ya habían detectado que al entrar en este sistema en funciones iban a tener problemas de política interna. ¿Cuál? Pues básicamente que iban a revelarse, que iban a quedar en evidencia, por así decirlo, los malos esfuerzos, los pocos esfuerzos que se hacen para limpiar los órganos de procuración de justicia. Y por eso, ahí tenemos ya un tema que le va a molestar a los estadounidenses, porque ha sido un proyecto que han tenido aquí, han invertido millones de dólares, han traído a decenas o a cientos de especialistas a asesorarnos, vaya, nos han dado hasta los equipos, nos han dado las televisiones, nos han dado los circuitos cerrados, nos han dado los edificios en donde están albergados los tribunales. Y ahora todo eso está a punto de echarse o de botarse. ¿Por qué? Por una consideración de política interna, porque el próximo año tenemos que recordar, tenemos elecciones en este país, y aquí viene el dato fino. ¿Quién fue el gobernador que encabezó esta comitiva de gobernadores que fueron a la Secretaría de Gobernación? Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México. ¿Qué tenemos en el Estado de México el próximo año? Elecciones. Y por eso importa y es clave tener buenas cifras que presumir en la campaña, la madre de todas las campañas que vamos a ver el próximo año, cuando van a estar peleando los partidos, el PRI, el PAN, probablemente el PRD, para ver quién se lleva el Estado de México, que es la joya de la corona, la antesala al 2018. Ok, para finalizar, fechas claves, ¿qué momentos claves podemos ver en este como contrarreforma que se viene? ¿Qué podemos esperar en las siguientes semanas? Ahí está la clave, porque Osorio Chong lo que dijo fue, vamos a mandar iniciativas, esto se lo dijo a los senadores del Verde y a los senadores del PRI, vamos a mandar en los primeros días del periodo de sesiones, que abrió ya hace 4 días, hace 5 días, el 1 de septiembre, vamos a mandar las primeras iniciativas. Quiere decir que lo están a punto de mandar. Sé de muy buena fuente que ya se estaba redactando esta contrarreforma, ya estaba esta contrarreforma muy avanzada y se va a presentar. Entonces yo les diría, no más allá de septiembre, vamos a estar viendo cómo se mandan estas pequeñas modificaciones o ajustillos al sistema de justicia penal, y va a haber ruido ahí en la Cámara de Diputados. Esto va a generar bastante debate. Bueno, pues te esperaremos por acá por Facebook Live para que platiques con nuestra audiencia una vez que se den estos movimientos y nos ayudes a entenderlos, a contextualizarlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y la columna de Víctor la pueden encontrar en elfinanciero.com.mx y en breve también la compartiremos en este post. Muchas gracias. Gracias a todos. Años, casi 8 años en crear este nuevo sistema, y a 2 meses de que entró en vigor, pues el gobierno federal ya se quiere echar atrás. ¿Por qué? Porque está revelando una realidad que es bastante dura y dolorosa en cierta medida. Víctor, en tu columna mencionas a detalle, por ejemplo, el tema de cómo se levantan las denuncias en el sistema, digamos, tradicional, y cómo en el nuevo sistema, y cómo esto revela el nivel de delincuencia que hay en los estados, que es lo que golpearía principalmente a muchos gobernadores. Explícanos la diferencia entre uno y otro, y cómo esto ha sido como uno de los puntos que más han reclamado ellos, y cómo hay esta búsqueda de maquillar las cifras. Les cuento este dato, es muy interesante, porque antes, por ejemplo, si te robaban tu celular, tú vas en la calle, te roban tu celular, tú te presentabas ante el Ministerio Público para dar ahí tu denuncia. ¿Qué pasaba si no regresabas en 48 horas? Esa denuncia se desechaba y ya no se convertía en averiguación previa. Ergo, por ende, ya no se tomaba en cuenta en las estadísticas. No aparecían las estadísticas finales sobre delitos en este estado, digamos, sea ya la Ciudad de México, sea el Estado de México. ¿Qué pasa? Ahora con el nuevo sistema de justicia penal se facilita la presentación de denuncia y automáticamente, ya de oficio, queda registrada la estadística del acto delictivo.
me robaron mi celular, me presento ante las unidades de primer contacto, así se les llama, estas unidades que han creado ahora las procuradurías o las fiscalías. Incluso mencionas, por ejemplo, que hasta delante de un propio policía puedes ya reportar tu delito. Ante un policía puedes tú presentar tu denuncia, ya puedes reportar tu delito, que se están multiplicando de forma astronómica. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos viendo las verdaderas cifras, la realidad de la inseguridad que vivimos en México. Muchas personas que nos están viendo, de seguro les han robado, los han asaltado, han sufrido algún robo de una autoparte, algún problema. Conectar de nuevo. Ya estamos nuevamente conectados. Ahora, como les decía, a muchos de los que están viendo esto, a muchos de los que vivimos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otras ciudades del país, nos han robado alguna autoparte, nos han robado un celular, nos han asaltado, y algunos hemos presentado denuncias y otros no. ¿Por qué? Porque muchas veces el Ministerio Público trataba de desalentarte, te decía no va a haber nada, no va a haber resultados. ¿Y qué pasaba? Al final las estadísticas que teníamos, las estadísticas que veíamos de los estados de la inseguridad nos reflejaban que había habido 5 asaltos cuando en realidad había una cifra negra de 15. Bueno, ahora lo que estamos viendo... Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Víctor Hugo Michel, que es el director de editorial de El Financiero Bloomberg Televisión, y nos va a platicar de una columna que publicó hoy con nosotros, que predice la que sería la siguiente gran crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Víctor, cuéntanos un poco sobre este texto. Hola amigos de Facebook, así es, es la columna Hotel Abismo, la columna que regularmente entrego al sitio de elfinanciero.com, y lo que hoy abordo es precisamente yo le llamo una bomba de tiempo que va a estallar en los próximos días, probablemente 1 o 2 semanas cuando mucho, con el gobierno estadounidense, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay que decirlo, después de lo que pasó con Donald Trump, parece ser que no aprendimos y que queremos volver a irritar al gobierno de Barack Obama. ¿Qué pasa? Y se los explico sencillamente. Tenemos el nuevo sistema de justicia penal, este sistema que acaba de empezar hace 2 meses, ha estado cocinándose en México desde hace ya varios años, desde hace 8 años. El gobierno que más ha insistido en que nosotros cambiemos nuestro sistema de justicia para que sea un sistema de justicia más parecido al estadounidense, ya con tribunales, a veces con testigos, más basado en lo oral que en lo escrito. Bueno, el gobierno que más ha insistido en eso ha sido Estados Unidos. Históricamente el gobierno de Estados Unidos ha tratado de que nosotros cambiemos nuestro sistema de justicia, que antes se basaba mucho en papeles, en el Ministerio Público, en acusaciones, para que pudiéramos tener básicamente un sistema de justicia más equitativo y que pudiéramos reducir nuestros índices de inseguridad. Bien, ¿qué va a pasar? El gobierno de Enrique Peña Nieto en este momento está a punto de lanzar una contrarreforma de justicia. Prácticamente está buscando quitarle los dientes al nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque los gobernadores de los estados están en este momento aterrados. ¿Por qué? Se los explico también. Se están disparando las denuncias en todos los estados porque ahora el nuevo sistema facilita la posibilidad de que el ciudadano emite una denuncia. Y ahora se están subiendo las estadísticas de violencia, de inseguridad, de robo. Entonces están quedando en evidencia los gobernadores de que no están haciendo su trabajo. Fueron a quejarse con Osorio Chong, con el secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación accedió. De hecho, el pasado 30 de agosto, ante senadores, dijo, vamos a mandar una serie de modificaciones es que ya tenemos cifras más duras, más elevadas de los asaltos, de la incidencia delictiva en los estados, y eso tiene preocupados a los gobernadores. ¿Por qué? ¿Por qué están preocupados los gobernadores? Porque ahora sí se está reflejando la ineptitud, la ineficiencia que hay en los órganos de procuración de justicia de este país. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fueron los gobernadores encabezados por Erubiel Ávila. Esto lo platicé con personas ahí al interior de Bucareli, de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué le presentaron al secretario de Gobernación? Una serie de exigencias de que prácticamente necesitaban en ese momento, o necesitaban que se comenzara a buscar la forma de quitarle lo duro a la reforma o al sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque estaban las cifras demasiado elevadas. Y Gobernachong, como le dicen, el secretario de Gobernación, accedió. Y entonces, unos días más tarde, y esto lo hizo hace unos días en la plenaria del Partido Verde, reconoció que se tenían que hacer modificaciones para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal. Pero la gente que sabe de esto sabe, lo que me han comentado es que ya se está preparando una contrarreforma que lo que va a hacer es quitarle los elementos más duros, más contundentes a este sistema. ¿Para qué? Para que regresemos al statu quo, a la forma en la que estábamos antes, que era que si tú no presentabas tu denuncia o si no ratificabas tu denuncia, se desechaba. Así que las cifras volverían a bajar y volveríamos a tener esta impresión de que nuestros gobernantes en efecto están haciendo su trabajo en materia de seguridad pública. Y como les decía, esto
le va a caer a los estadounidenses bastante mal. Un poco platícanos más de la inversión que ha hecho el propio gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, precisamente para que México tenga un sistema más transparente, con menos papeleo, con menos burocracia. Así es, para los estadounidenses ha sido un proyecto histórico el cambiar nuestro sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de justicia penal, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido de una u otra forma, es altamente ineficiente. La tasa de impunidad, por ejemplo, termina llegando al 99%. ¿Por qué? Porque no se terminan investigando los delitos, porque no hay procedimientos. Hemos visto también muchas veces que han terminado delincuentes en la calle. ¿Por qué? Porque se violó el debido proceso, porque se violaron sus garantías. Todo eso es parte de los vicios enormes que tenía nuestro sistema de justicia penal y que lo hemos vivido y lo hemos visto de varias formas. Bueno, el gobierno de Estados Unidos desde los 90 tenía muy identificado que este era uno de los graves problemas en México, nuestro sistema de justicia. Desde ahí empieza, desde el gobierno de William Clinton, empieza esta idea de ayudar al gobierno mexicano a reformar su sistema de justicia penal. Va tomando poco a poco fuerza, pero no es sino hasta 2008 cuando se lanza la Iniciativa Mérida que se encuentra el instrumento idóneo para poder invertir grandes cantidades de dinero y avanzar en la reforma de nuestro sistema de justicia. ¿Qué se hizo? Se invirtieron, estamos hablando de millones de dólares, en total estamos hablando de unos 200 a 220 millones de dólares de dinero estadounidense que ha venido a nuestro país, que ha sido transferido a la Procuraduría General de la República, al Consejo de la Judicatura Federal, a los consejos de las judicaturas estatales. ¿Para qué? Para que pudieran reformar los sistemas de justicia. Es decir, Estados Unidos le ha metido lana a nuestro sistema y ahora esto es lo que está en riesgo. De hecho, desde 2013 el sistema de información del Congreso de Estados Unidos ya advertía que había resistencias por parte de los gobernadores, particularmente, porque ellos estaban percibiendo, ya habían detectado que al entrar en este sistema en funciones, iban a tener problemas de política interna. ¿Cuál? Pues básicamente que iban a revelarse, que iban a quedar en evidencia, por así decirlo, los malos esfuerzos, los pocos esfuerzos que se hacen para limpiar los órganos de procuración de justicia. Y por eso, ahí tenemos ya un tema que le va a molestar a los estadounidenses, porque ha sido un proyecto que han tenido aquí, han invertido millones de dólares, han traído a decenas o a cientos de especialistas a asesorarnos, vaya, nos han dado hasta los equipos, nos han dado las televisiones, nos han dado los circuitos cerrados, nos han dado los edificios en donde están albergados los tribunales. Y ahora todo eso está a punto de echarse o de botarse. ¿Por qué? Por una consideración de política interna, porque el próximo año tenemos que recordar, tenemos elecciones en este país. Y aquí viene el dato fino. ¿Quién fue el gobernador que encabezó esta comitiva de gobernadores que fueron a la Secretaría de Gobernación? Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México. ¿Qué tenemos en el Estado de México el próximo año? Elecciones. Y por eso importa y es clave tener buenas cifras que presumir en la campaña, la madre de todas las campañas que vamos a ver el próximo año, cuando van a estar peleando los partidos, el PRI, el PAN, probablemente el PRD, para ver quién se lleva el Estado de México, que es la joya de la corona, la antesala al 2018. Ok, para finalizar, fechas claves, ¿qué momentos claves podemos ver en este como contrarreforma que se viene? Hay un nuevo sistema de justicia penal para tratar de hacerlo más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? La realidad es que van a buscar una forma de maquillar las cifras para que no veamos estas estadísticas enormes, astronómicas, que están empezando a llegar de los estados, precisamente porque el nuevo sistema de justicia sí está enfocado a atender al ciudadano. ¿Por qué se van a enojar los estadounidenses? Porque han invertido 200 millones de dólares de su propio dinero, el gobierno estadounidense a través de la Iniciativa Mérida, desde hace 8 años, precisamente para financiar este cambio del sistema de justicia penal aquí en México. Es decir, para los estadounidenses este es un tema muy importante, es un tema que han presionado desde hace ya bastante tiempo, desde que estaba Felipe Calderón, presionaron mucho con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y aquí hay un punto clave. Una de las personas importantes, una de las personas que más presionó para que se nos dieran fondos para que pudiéramos avanzar en la implementación de este sistema de justicia fue precisamente Hillary Clinton, hoy candidata a la presidencia de Estados Unidos. En su momento fue secretaria de Estado. Esta persona, la misma persona a la que ofendimos, o a la que ofendió Enrique Peña Nieto la semana pasada de forma bastante directa, al permitir la entrada de Donald Trump a México. Así que si de por sí ya tenemos algunos problemas con Washington, con el gobierno de Estados Unidos, que ya se han manifestado de distintas formas, bueno, pues estamos a punto de patear otra vez el pesebre para que se enojen más los estadounidenses, ahora cambiando y destruyendo por completo prácticamente uno de los proyectos de política exterior más atesorados, más deseados por los estadounidenses en México,
¿Cuál era? Pues básicamente ayudarnos a dotarnos a nosotros mismos de un sistema de justicia eficiente y no el mamotreto ese que teníamos antes, que no, ya las historias las sabemos, las historias de injusticia de personas que han pasado hasta décadas encarceladas sin haber sido llevadas a juicio. Así que ese es parte del problema que se nos viene encima. Ahí está en la columna Hotel Abismo, que el día de hoy ya se va a publicar, que estaba publicando ahí en el sitio de internet del financiero.com. Les invito a que le echen un ojo, manden sus comentarios, platiquemos sobre este tema. Ya verán que en los próximos días, cuando lleguen las iniciativas que va a mandar el gobierno federal para modificar el sistema de justicia penal, va a haber mucho ruido por parte de organizaciones de la sociedad civil que precisamente han invertido